Entonces un solo juicio llegaron a ser 165 tomos, pero hasta la orden de aprehensión. Wow. Hasta el momento de la orden de aprehensión. Entonces, si esa era una, imagínate. No. Hola, esto es Digesto. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula de Digesto en colaboración con Abogacía. Soy Adrián Regino con Jorge de la Cabada y hoy tenemos un invitado de lujo que me parece que nos puede dar impresionantes anécdotas y sobre todo experiencias tanto de litigio. Es Jorge Martínez, doctor, amigo y yo creo que muy buen referente en la materia. Doctor, bienvenido, muchas gracias por la oportunidad de permitirnos que te entrevistemos y conocer un poco más de tu trayectoria y de quién es el que está detrás del abogado y sobre todo cómo llegaste a, ¿no? Jorgito. Doctor, tocayo, muchas gracias por la invitación. Por el tiempo, gracias por estar aquí, gracias Adrián. Y pues justo como decía Adrián, queremos conocer, pero vámonos mucho más atrás. ¿Cómo fue que decidiste estudiar Derecho? ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? ¿Siempre quisiste, no querías, querías otra cosa? ¿Cuándo te decidiste que querías estudiar Derecho? ¿Cómo fue esto? Claro que sí. Sí, afortunadamente, y yo recuerdo que siempre quise ser abogado desde que era niño. Sin embargo, cuando cumplo mi mayoría de edad, comenzaron problemas familiares por algunos familiares que comenzaron a pretender quitarme algunos inmuebles, y eso fue lo que a mí me obligó en ese momento a ser abogado. En ese entonces comenzaron algunas acciones civiles en contra mía, te digo, una vez que yo cumplí los 18 años, donde se me demandaba otorgamiento y firma de escritura, una nulidad de un acta de nacimiento, un sinfín de acciones civiles en contra mía. E independientemente de ello, acciones penales que eran, por ejemplo, el delito de despojo, abigeato, que creo que ya no existe en algunas zonas. Y en ese entonces yo recuerdo que vine a la Ciudad de México por X o Y razón y me compro un libro en ese entonces que era llamado el Manual Práctico del Abogado, que ese aún lo conservo, y ahí es donde comienzo a ver cómo se contestaba una demanda, cómo se oponían excepciones, cómo se ofrecían pruebas, etc. en lo que era la cuestión civil. ¿Eso antes de estudiar Derecho? Sí, mucho antes. ¿Tú estabas aquí en la ciudad? ¿Tú vivías acá? ¿O? No, yo vivía hasta los 21 años más o menos. Yo vivía en un municipio del estado de Querétaro que se llama Cadereyta de Montes, Querétaro. ¿Tú eres de allá? Yo soy de allá. Uh-huh. Y yo venía constantemente a la Ciudad de México y pues obviamente te dan los plazos para contestar una demanda. Yo no sabía en ese entonces qué hacer, porque pues, contratar un abogado en ese entonces, y pues, actualmente lo sigue siendo, era algo oneroso, y luego más si tenías 5 demandas al hilo, ¿no? Sí, no puedes atender todas con un abogado. Así es. Oye, pero tenías 21 años y no, tenía ahí 18 años. 18 años y ya traías un broncón, sí, claro, de aquellos, o sea, ¿qué pensaste en ese momento? Tengo que ser abogado. ¿Tengo que ser abogado? Sí, claro. Ajá. Y pues de alguna forma no piensas tanto, sino que lo que buscas es una solución al problema. Uh-huh. Y en ese entonces, te digo, yo comencé comprando ese libro, empecé a redactar una contestación de esa demanda, sigue su curso la demanda. Me voy como pasante a un despacho en la ciudad de Querétaro de quien fue posteriormente mi abogado, y comienzo a trabajar con él como pasante. Ok, empieza a trabajar a los 18... Entre 18 y 19 años. 20 años más o menos. 18, 20 años, y aquí pues ya entiendo, ¿estarías ya en la universidad? ¿O cómo fue proceso? La universidad la cursé un poco más adelante. Ajá. Y en ese ínter, a los 21 años me vengo a la Ciudad de México ya a vivir o a radicar ya en forma permanente, y es cuando comienzo a estudiar. Y
sigo laborando en un despacho aquí en la Ciudad de México, que en ese entonces era del exministro, en ese entonces ya en retiro, Salvador Rocha Díaz. Es donde yo sigo trabajando, donde despego un poco más. ¿Cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo fue la previamente a ese despacho de la ciudad de Querétaro me recomiendan a un despacho que era de Raimundo Mojica Barbosa. Es donde yo comienzo a trabajar un poco más, digámoslo así, en forma. Ahí se atendían asuntos de quiebras y suspensión de pagos, que era en ese entonces como se llamaba. Y a mí siempre me atrajo un poco más la materia de amparo. Entonces, en ese entonces yo me dedicaba un poco más a lo que era los amparos. Y de ahí los problemas que hay veces de que no te pagan muy bien. Sí. Pero al final de cuentas, aprender amparo en el despacho de un exministro, yo creo que ha de ser de primera mano aprender la materia. Sí, fue muy interesante ahí, pero el amparo lo comencé a ver en el despacho de Mojica Barbosa. Posteriormente de ahí es cuando me voy con el exministro Rocha, que en ese entonces ese despacho era Rocha y... Híjole, no me acuerdo cuál era pero estaba ahí en Álvaro Obregón. Ahí ya tenías 22 años, ya 22 años. ¿Y todavía no cursabas la carrera? No, ya empezaba. Pero justo lo que iba a decir, ya entrando a la carrera con toda esta experiencia de haber estado en litigio, de pasante. Años, sí, claro. Entonces, justo desde las broncas que traías ya. Sí, claro, así es. Y entonces ya ahí comienzo a trabajar en ese despacho, y un cliente en ese entonces me dice que si no me interesaba que yo atendiera sus asuntos. Me voy a su... Este proceso de comunicación con el cliente, ¿cómo se da? Derivado de que tal vez, no sé, ganas algún asunto con él, o simplemente dice, trae como pila. Este es bueno. Yo pienso que eso fue lo que él visualizó. Yo pienso que lo vio algo interesante. Y aparte, pues, ver a lo mejor hasta un beneficio de que no le costara tanto sus asuntos y pudieran ser bien atendidos, creo yo, porque no le perdí ninguno en ese entonces. Y me dice, está interesado en que tengo una oficina aquí él era contador, y me dice, me gustaría que usted atienda mis asuntos. Y empiezo a atenderlos y empiezo a tener ya clientes propios, ya cursando yo la carrera. Ok, o sea, empezaste a tener un despacho ya incluso durante la carrera, o sea, ojo ahí, y yo creo que esta experiencia, ¿cómo la fuiste desarrollando por el tema de carga de trabajo? O sea, estudiabas, tenías un despacho, que no es lo mismo que trabajar en un despacho que ya... Tú eres el responsable de los asuntos. Sí, claro, así es. ¿Cómo transitaste en esta madurez? Yo ahí tenía ya 23 años, ya tenía mi propio despacho en ese entonces, y me asocio con un abogado ya titulado en ese entonces. Comenzamos a ver los asuntos que nos estaban ya encomendando, y el primer asunto importante que nos encomiendan fue el de un fraude que fue a nivel nacional, que le llamaban en ese entonces Comercializadora Panamericana Capricornio, que estaba detenido el autor, se podría decir, por fraude y aparte violación a la ley de instituciones de crédito, que era lo que le llamaban en ese entonces banca paralela. Y las denuncias eran las mismas, los hechos eran los mismos, más que el delito era diferente. Por un delito estaba sentenciado a 70 años, que era el por fraude, y por violación a la ley de ahorro y crédito popular fueron 3 años y medio, los cuales ya había compurgado. Y de ahí Ese es el primer asunto relevante e importante que se atendió ya en lo que era ahí en ese entonces mi despacho, y de ahí se empiezan a caer algunos asuntos importantes. Pero antes de todo eso me gustaría platicarles algo que a mí me marcó mucho, que fue cuando yo les digo que yo venía a la Ciudad de México
buscar, digamos, algún libro, alguna orientación, porque pues, en ese entonces no era como... Sí, como ahora que en internet checas todo, ahora ¿no? para Sí, ustedes, agarras ¿no? un WhatsApp y, oiga, doctor, nos vemos hoy en la noche, ¿no? Sí, en ese entonces pues, tenías que buscar desde la jurisprudencia pues, en todo lo que ahora conocen ustedes como muchos libros. Sí. Antes no era así, en ese entonces pues, habría que buscar y todo eso. Entonces ya estaba yo en uno de los juicios que yo estaba ya viendo de los propios, gano primera instancia, pierdo segunda y tenía que interponer el amparo, y en ese entonces pues, era venir a buscar quién era como que el mejor en materia de amparo. Entonces compro un libro que era el juicio de amparo de Ignacio Burgoa. En la parte de atrás viene pues, la dirección de ese entonces, de la que era su casa en ese entonces, y a la vuelta estaba ¿cómo se llama? La Escuela del Amparo Mexicano, algo así creo que se llama. Voy allá a Coyoacán y justo cuando voy llegando él está parado ahí afuera de su casa, bueno, en su puro. Lo estaba esperando. Sí, el destino lo estaba esperando. Y pues ahí, pues, ¿qué te gusta? Yo tenía 20 años, yo creo, 20 o 19 años, la verdad no me acuerdo. Y ya me acerco, bueno, dije antes de ello, me acerco. Sí, pues, ¿qué hago? Es el momento. Te impone una institución como sí, claro, pero en ese entonces pues yo no sabía a grandes rasgos quién era él. Sí, ya claro. con el tiempo lo fui... Lo veía en el libro y lo fui conociendo, ¿no? Y ya ya llego y le pregunto, disculpe, ¿cuánto cobra por una asesoría? Me acuerdo que me dice 2 millones de pesos. No, pues ni de chiste los podía uno pagar, ¿no? Y me dice, ¿de qué es su asunto? Le digo, pues es un amparo que quiero promover, pasó esto y esto en el juicio, no se presentó el documento básico de la acción, se gana primera instancia, se pierde segunda. Le digo, pero yo me he sostenido que al no presentar el documento base de la acción, pues obviamente la acción no está acreditada. Me dice, ok, dice, eso lo va a seguir sosteniendo, pero me escribió en un papelito ahí, que era lo que se tenía que fundamentar como argumento relativo al agravio. Lo hago así tal cual él me lo sugirió, y obviamente se ganó ese amparo, pero eso fue algo que a mí en lo particular me marcó mucho por, como dices tú, una institución como él, pues de alguna forma me orientó en un juicio. Pero además ahí también, rescatando y volviendo a retomar lo que Adrián dijo al principio, del gran abogado que tenemos aquí sentado, pues no cualquiera, por mucho que te digan la fórmula, la puede aplicar de manera vida, sin ser abogado, sin haber estudiado todavía la carrera. Y digo, pues realmente, si hay veces que ya tomando clases de amparo, pasanteando años en un despacho, cuesta hacer un amparo, y pues más, yo creo que un asunto propio, la relevancia que tiene, ¿no? Entonces también eso creo que hay que reconocerlo. Ganaste un amparo que pues realmente te dijeron, pues más o menos darle así, es claro. La fórmula, pues también eso yo creo que hay que... Desde ahí se veía pues la formación y el perfil profesional. Independientemente exitoso, ¿no? de ello, pues yo creo que se deja a un lado que tú como un paciente no puedes ver a familiares pacientes porque pierdes el sentido, la objetividad. Pero sin embargo yo pienso que yo nunca la perdí en virtud de que pues, era de alguna forma mi patrimonio. Pero lo más importante es de que cuando yo comienzo a ver que todo iba prosperando, avanzando legalmente favorable a mí, opto por dejar todo allá. Ahora sí que dejo a un lado todo lo que me correspondía, todos los bienes, etc. Y me vengo y empiezo yo de cero, se puede decir. Oye, y esa decisión, o sea, evidentemente te ha haber causado un tema de, o es esto o es aquello. ¿Cómo llegaste a esa transición? Porque, tan fácil hubiese sido, pues voy bien, pues me quedo allá cómodamente, pero justo este interés de salir de la famosa zona de confort, o sea, ¿qué te hizo decir, me voy para allá? Ya en ese entonces ya tenía a mi hija que conoces. Los problemas familiares. ¿Cuántos tenías ahí? Yo ahí ya tendría 22 años. Sí, como 22 años. Ok. 22, 23 años, y ella tenía
5 más o menos. Ujú. Entonces, el problema era que al tratarse de asuntos personales o familiares, pues muchas veces en provincia no terminan bien. Ujú. Entonces, pues eso fue lo que a mí me incitó, como les decía, a dejar todo eso, ahora sí que como dicen coloquialmente, por la paz. Y yo comienzo ahora sí que de la nada, que bueno, pues al final de cuentas era casi lo mismo, ¿no? Sí. Eso en litigio y Exacto, pues, sí, es sí. prácticamente, o eso no es tuyo, si Sí, estás a en pesar un, de... estás en un 50 y un 50. Entonces, eso hace que pues, de alguna forma yo tuviera aún más interés en que mi formación como abogado fuera, y no académicamente, sino personalmente un poco más concentrada ¿cómo se puede decir? En tener mejores resultados hacia mí y hacia las personas que en ese momento me comenzaban a contratar. Oye, Doc, y ahí regresándome un poquito a esto que comentaban, me imagino que ha de haber sido muy complicado el manejo del estrés, el manejo de situaciones. Pues tienes 18 años, estás peleándote ahí tus bienes, estás teniendo que litigar para poder defender lo tuyo, papá joven. O sea, me imagino que fue una etapa de juventud distinta, ¿no? A lo que cualquiera diría normalmente. Sí, pues tienes 18, vas. A lo mejor voy de fiesta, Exacto. voy con mis cuates. O sea, ¿cómo vivías tú esta etapa? Pues fíjate que no. Hasta ahorita es la primera vez que Dice, hasta ahorita reflexión. que tengo esa pregunta, ¿no? Pero pues lo vas viviendo día a día. No fue algo así que yo, por ejemplo, necesitara como que irme de fiesta, etc, etc. Mi mamá muere cuando yo tengo 13 años de edad. Obviamente en ese entonces me quedo solo, al cuidado de un hermano de ella. Pero pues eso y nada era lo, Sí, era lo Nada, mismo. era igual, era ¿no? lo mismo, Sí. ¿no? Entonces yo tuve que Doctor Jorge contra el mundo, ¿no? entonces yo tuve que continuar mis estudios. Obviamente mi rendimiento académico en ese entonces baja porque pues, ya no tenía quien me presionara, quien me dirigiera, quien me exigiera. No, y etc. aparte traías La una pérdida, pues, al final de de cuentas, es algo- Claro. cosa menor. Claro, así es. Pero respondiendo a tu pregunta, pues yo lo vi como algo, te digo, algo normal que yo ya estaba viviendo, que yo ya estaba pasando, y pues no te queda más que pues, Enfrentarlo. dar lo mejor de ti y enfrentar esas, pues no consecuencias, sino esa Situación forma que se de tu vida o parte ya de tu vida, que era seguir adelante por una familia. Oye, y entonces entendería que el motivo de salir adelante, justo gran parte, o yo creo que toda ella, fue tu familia y Sí, tú, ¿no? O sea, de decir, pues definitivamente. tengo que salir adelante y no puedo decir no, ¿no? O sea, tú te fuiste y creo que eso es gran parte de lo que hasta el día de hoy se aprecia, que evidentemente, pues, eres un gran padre de familia, creo, lo que veo. Entonces yo creo que es parte de esta forma de cómo es que afrontas una situación. ¿Qué es lo que aparte de tu familia te hacía levantarte y decir, pues vámonos, ¿no? O sea, tengo que levantar temprano, tengo que ir al despacho, tengo que sacar cosas, tengo que pelearme, porque creo aquí el punto toral es que al final del día la vida de litigante es súper estresante en el sentido de que vives de problemas, ¿no? Claro, así es. Y entonces tu vida es un problema, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo Los diferenciabas? problemas del cliente y los tuyos. Exactamente. Entonces, ¿cómo vivías ese aspecto al desarrollo profesional y tu desarrollo familiar? Claro. Yo siempre he sido o me he considerado una persona bastante, ¿cómo decirlo? Que no me estreso tan fácilmente. Y los problemas así, por muy grandes que sean, tanto personales como profesionales, siempre trato de minimizarlos a manera de que eso no afecte mi criterio para poder resolver alguna cuestión, ya sea personal, familiar o de trabajo. Okay. Porque pues, muchas veces pues, con las personas que a veces uno se va relacionando, ves que se estresan fácilmente, entonces ya todo lo que están haciendo pues ya no sale bien porque pues, el estrés los está dominando.
Sí, sí, sí. Que al final de cuentas también es algo que vemos mucho en ti, ese temple, ¿no? Como que esa tranquilidad en todo y más. Pues yo creo que eso se adquiere, pues ahora sí que retomando toda la etapa que has vivido. Y yo creo que tener un despacho a los 23 es dificilísimo. O sea, no me imagino la responsabilidad de tú ser la cara ante el cliente y tú ser el que tiene que empezar a dar esos resultados, que además los diste y de ahí pues fue que fue creciendo tu despacho, ¿no? Sí, claro. En ese entonces, después de comercializadora Panamericana Capricornio, se atiende el asunto de quien en ese entonces llamaban el rey de las cajas populares, que era José Cirilo Campo Verdugo, que le incautan bienes para utilizarnos en algo de ese entonces de una campaña, pero pues era una cantidad inmensa de dinero la cual estaba incautada. Entonces yo me voy como pasante del hermano de él. Uh-huh. Yo me voy como pasante del hermano de él y pues empezamos a atender el asunto, pero pues yo como que le echaba un poquito más de ganas porque pues obviamente mis intenciones eran Sí, claro. salir crecer más ahí. Sí, así es. Y fue un asunto bastante interesante porque pues era el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Empiezan a investigar y se dan cuenta que tiene cajas populares en toda la República Mexicana. Okay. Oye, y este tema que entiendo pues ya es de una materia penal que evidentemente pues es una materia más estresante de lo normal. Empiezas a decantarte un poco por esta materia, veías de todo. No, siempre fue amparo penal o siempre puro amparo penal. Así nunca fue el litigio en los juicios, siempre todo fue en amparo. En amparo. Ya a últimas instancias. Así es. Bueno, nada más los personales, ¿no? Uh-huh. Eso sí los litigaste desde el Sí, principio. así es. Sí, pero la mayoría siempre han sido todos en amparo. Oye, Doc, además de esta etapa de estudio, de tener el despacho, ya en el momento en el que tú acabas la carrera, ¿qué siguió? ¿Seguiste con ese mismo despacho? ¿Te moviste a otro? ¿O cuál fue el perfil profesional a partir de ahí? No, yo ya en mi despacho ya era propio y continué y a la fecha sigo continuando con ese mismo despacho. Con el despacho. Y digo, nada más se ha cambiado de ubicaciones, pero ¿y con el mismo socio? No, mi socio me asocio con él o con el socio que tengo, nos asociamos en el 2016. Ah, pues más o menos reciente. Ajá, 2016. Él era en ese entonces mi maestro en una materia de maestría y nos hicimos muy buenos amigos. Él estaba en la Policía Federal Ministerial en ese entonces, o en la AFI, él era un director de un área. Hicimos empatía, nos asociamos y a la fecha hemos continuado ahí trabajando juntos. Así es. Oye, y en este inter que ya entendemos, pues ya tienes tu despacho, evidentemente te empiezan a llegar asuntos, empiezas a litigarlos en materia penal. ¿Cuál ha sido hasta hoy? Seguramente habrá muchos, pero algún asunto que te haya marcado personalmente, tanto reto, tal vez, tanto de incluso lo difícil que fue en tema jurídico, alguno que hayas dicho, chin, sí estuvo duro. Yo creo que el más fuerte de alguna forma ha sido el de FICREA. Uh-huh. El de FICREA fue muy conocido a nivel nacional, por el monto que se decía de llamémoslo así, de defraudado, pero aparte los delitos que en ese momento se imputaron fueron pues, casi todo el Código Penal. hace 2-3 días estaba revisando un precedente de esos asuntos. Uh-huh. Sí, yo creo que en materia administrativa, ¿no? Materia administrativa, sí. Ajá, sí, se hicieron pues fue en ese entonces operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, ¿qué más? Fraude. Todo el catálogo todo lo de que los delitos financieros. Sí, todas las modalidades por ejemplo, ¿cuál era? De operaciones con recursos fueron varias hipótesis, pero el monto pues, era lo que lo hacía relevante e importante, porque el monto era por 8,000 millones. Sí, no es nada más. Entonces un solo juicio llegaron a ser 165 tomos, pero hasta la orden de aprehensión. Wow. Hasta el momento de la orden de aprehensión. Entonces, si esa era una, imagínate. No, pues ya todo. Entonces, como eran muchos ahorradores, muchos
ofendidos, pues, se formaba bastante. Ajá. Entonces, aparte de eso, había una situación por violación a la ley RICO en Estados Unidos. Demandan en Estados Unidos al dueño de la empresa y entonces se tenía que acudir a expertos en materia concursal aquí en México, en Estados Unidos, en España. Fue un asunto que tuvimos que recurrir, por ejemplo, en España a varios juristas de allá. Uno de ellos fue Enrique Gimbernat, que es muy connotado. Sí, sí. Entonces, ese fue un asunto que a mí en lo particular me dejó o me hizo conocer a grandes juristas también. A muchas personas. ¿Y cuánto duró este juicio? Yo lo tuve desde el 2014 hasta el 2022, creo. Wow. 2020-21, más o menos. Sí, pues sí fue uno de complejidad. Sí, fue bastante complejo. Hubo 11 órdenes de aprehensión continuas. Ajá. Afortunadamente todas fueron exitosas y ya no llegamos a arreglos, entonces fue por lo que yo dejé la defensa, pero fue muy interesante porque te digo, o sea, en Estados Unidos se vio una negociación donde el juez concursal de aquí de la Ciudad de México pide que se incorporen bienes de Estados Unidos que no formaban parte de la masa concursal. Sin embargo, yo creo que fue mucha la presión que se ejerció en Estados Unidos, por lo que se entregan bienes allá. Ok, y en este aspecto dicen que la materia penal a veces es muy demandante en cuanto a tiempos. ¿Qué tanto tiempo tenías para ti en tu entorno familiar? ¿Cómo estabas? ¿Cómo era esta situación de al final? No sé si llegabas a una balanza de vida o cómo lo llevabas a cabo. Siempre he tratado y lo he balanceado a manera de que, por ejemplo, ya mis horarios de alguna forma personales ya están marcados a no rebasar por cuestiones de trabajo lo que ya es para mí en lo particular o en lo personal o hacia mi familia. O sea, has tenido una forma de, pues sí, evidentemente no clavarte tal vez en el trabajo, que yo creo que es cosa difícil en la materia, sí, porque en la materia es de, pues aquí estamos y bomberazos. Definitivamente, pero por esas razones por la que siempre me he enfocado al amparo, que es un poco menos demandante. Oye, Doc, ¿y cuáles son tus hobbies? ¿Qué le gusta a Jorge? Camino bastante. ¿Sí? Camino bastante y O sea, ¿sales en la mañana? Sí. ¿Echar ahí el rol? Así es. Sí, normalmente trato de caminar unos 8 kilómetros a 10 kilómetros. No, pues sí es bastante. Un poquito. Y el cine son la mayor... ¿Cine? Ajá. ¿Qué tipo de películas o cualquiera? Cualquier película. El punto de cierre al cine. No. Y normalmente son más, si tú quieres, hasta románticas y cosas así. Son buenas. Sí, o cómicas, así casi de, digamos, alguna película de arte o algo así, ¿no? Oye, ahorita recordando... Prefiero divertirme más que... Claro, haciendo un poco de memoria, ¿tienes una especie de vino tuyo, de viñedo tuyo? Porque luego veo que subes algo así como que con vino y con tu logo y todo. ¿Es algo de tu hobby también? ¿Parte de? ¿Te gusta, supongo? Sí, me gusta el vino tinto, obviamente. Pero en esa ocasión mandé a hacer unas botellas para los clientes. Okay. Y por eso llevaban el sí, porque dije... Y me acordé de la entrevista de Oscar al final del día. Es como un tema también, creo que... no sé si cultural, pero sí algo muy común en el tema de me gusta el vino y todo. Y sí, me acordé de tus botellas. Se vean bonitas, ¿eh? Sí. Oye, ¿y actualmente qué es lo que haces? O sea, ya sabemos que tienes tu despacho, evidentemente con tu socio, materia penal, toda una trayectoria, pero ¿qué haces hoy en día? Pues actualmente nos estamos enfocando, o yo en la particular, a asesoría a municipios en el tema de compliance. Compliance gubernamental. Actualmente estamos estoy esperando que ya el libro que hice ya esté, pues ahora sí que ya a la venta. ¿De qué es? Es manual de anticorrupción, de compliance gubernamental. Interesante. Así es.
Porque creo que... Creo que es el primero en México. Porque no se ha hablado mucho de... Yo estudié una especial de compliance y justo fue difícil verlo. Yo lo estudié en España y ahí sí como que tenían un poco de esto de compliance gubernamental, pero aquí en México no he visto nada realmente relativo al compliance más que de empresa, ¿no? O sea, muy enfocado a la empresa. Así es, y precisamente creo que la presentación del libro va a ser ahí en España, en la Universidad de Sevilla. Bueno, pues estaremos por allá. Estaremos próximamente. Estaremos la por presentación. La primera presentación que se haga, yo espero que sea allá. Ah, pues sí. Y ya estamos a días, así yo espero que ya, pues no sé, 1 o 2 semanas ya esté la edición. Y pues ya puedo cuadrar las fechas de presentación y todo. Así es. Sí, para ver nuestra agenda y ver que podamos ver en qué momento compramos los vuelos y ya estamos para allá. Sí, ¿no? Esa sería la principal, para mí sería la principal ahí en España. Tenemos ahora sí que de alguna forma alianzas con despachos allá y estamos colaborando un poquito con la Universidad de Sevilla y en ese tema de cumplimiento. Interesante. Y en Perú estamos tratando de hacer alianzas también en el tema de compliance gubernamental, que ellos sí lo tienen ya un poco implementado, igual Guatemala. Wow. Sin embargo, aquí en México siempre nos quedamos atrás, ¿no? Al día de hoy no. Pero entonces, justo como México está muy atrasado en eso, ¿a los municipios les das este tipo de asesoría? Así es, a los que se han mostrado interesados ya les ha estado surtiendo un poquito de efecto, ya empiezan a tener resultados a ver los con beneficios. ¿Y de qué estados de la República? O sea, no al municipio específico, pero ¿qué? Es Jalisco, por ejemplo, Nuevo León. Ok. Sí. Los que, digamos, de los grandes, ¿no? Que se enfocarían o se preocuparían por tener un... Sí, así es, ya algunos ya lo están haciendo ya incluso como no como un manual externo, sino ya legislado por el municipio. Y un municipio bastante importante. Qué interesante. Así es. Interesante. Y además de todo lo jurídico, académico, que evidentemente caminar, eso es de diario, no lo dejas nunca. Trato de que no... ¿Sí? Trato de que no, pero sí trato de hacerlo diario. ¿Películas? ¿Tiempo con la familia? Te digo, trato de hacerlo el mayor tiempo posible. Ok. Digamos, yo trabajo normalmente de lunes a jueves, ya el viernes ya no. El viernes es ya... Sí, así es, como en provincia. El viernes no se trabaja. Sí, pero a ver, se trabaja poquito. Al final del día, pues tú ya traes un trabajo impresionante detrás, traes el tema de que te dedicas a una materia totalmente desgastante, estás explorando creo que nuevas áreas que te auguramos seguramente un gran éxito en lo que vayas a hacer. Estaremos pendientes evidentemente de esa presentación de ese libro, pero al final del día, hoy actualmente, aparte de todo esto que traes, aparte de todos los proyectos, entiendo que también traes ahí una movilidad en temas de revistas, ¿no? O sea, no hay respecto de ciertas cosas. Pero, ¿qué ves en algún momento para adelante? ¿Tienes algún aspecto de que digas, pues quiero tal vez explorar esta área o simplemente quiero desarrollar el tema del compliance aquí en México? Que creo yo, como decía Jorge, pues al final del día es muy poco explorado y yo creo que es un muy buen campo en el sentido de lo que se está haciendo, ¿no? Pues yo pienso que sería ya a lo que me podría enfocar un poco más, independientemente de las otras áreas en las cuales me he desarrollado, pero yo pienso que eso sería como algo principal, dado que es algo novedoso, llamémoslo así, aquí en México, claro. Y que aparte yo en lo particular siento que es algo ya necesario para los entes gubernamentales, independientemente que lo es para las empresas. Claro. Porque pues, de alguna forma pues, la ley dice y te limita qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer, o te dice que sí, qué es permitido y qué es prohibido. Uh-huh. Pero con el compliance tú vas más allá de lo que te dice la ley. Uh-huh. En la ley pues, tú buscas una laguna, y te sales, lo haces a un lado, ¿no? Sí. Pero si tratas de hacer que tu empresa sea una persona que vaya más allá de lo que establece la ley y que sea más ética que cumplidora, digamos, de la ley, pues yo pienso que va a tener mejores resultados. Y que desde luego es un reto tremendo implementarlo, porque creo que aquí en México no hay alguien que realmente te hable de compliance. Bueno, yo nada más recuerdo al doctor Miguel Antiveros, que fue mi maestro en
en Salamanca, justo del tema de compliance, pero realmente, además de él y de Jorge Martínez, yo no he escuchado mucho de compliance, y es un tema que me gusta y que leo bastante de Sí, eso, claro. pero realmente no, creo que es un Claro, reto... creo que él y yo somos los referentes. referentes de alguna Sí. forma. Sí, sí, sí. Oye, Doc, pues lamentablemente ya estamos llegando al final de este episodio. Creo que siempre tenemos la oportunidad de aprender mucho de la persona que está con nosotros. Por supuesto, es otro de esos casos. Pero nos gusta cerrar siempre con 3 preguntas que le hacemos a nuestros entrevistados. Y la primera es que nos digas un libro de derecho que te marcó la vida y por qué. Un libro de lo que sea, puede ser uno de derecho, que te marcó la vida y por qué. La segunda, ¿algún consejo que le darías a abogados, abogadas jóvenes desde tu práctica profesional, desde tu experiencia? Y la tercera, que es la más difícil para todos, una frase o palabra que creas que describe a Jorge Martínez. Ok. El libro que marcó mi vida fue El jurista y el simulador del derecho de Ignacio Burgoa. Sin duda, ¿no? Sí. Entendiendo todo lo de la entrevista, creo que... Ese fue para mí y ha sido el más importante. Y yo pienso que es algo que debería de retomarse un poquito más, hablando de modificaciones a los planes de estudios que hacen actualmente, ¿no? Sí. Pero yo pienso que seguramente muchos de ustedes lo conocen o lo han puede escuchado. ser de gran importancia, y con él de alguna forma te forjas y te formas a manera de que el derecho pues, es una herramienta que te va a ayudar en casi todo, ¿no? Sí. Y por otro lado, bueno, eso es en cuanto al libro. En cuanto a una palabra, un consejo. Un consejo, pues evidentemente es que siempre se mantengan actualizados en lo que van a desarrollar en sus áreas de trabajo, ya sea derecho o cualquier otra área o cualquier otra carrera, pero siempre irse actualizando cada vez más, y nunca que el estudio nunca sea algo que dejen de lado, ¿no? Que dejen a un lado. Yo pienso que eso actualmente eso sería lo más importante. Okay. Hace algunos años era muy difícil que hubiera muchos doctores en derecho, ya ahora hay muchísimos y es demasiado. Entonces yo pienso que por eso sería muy importante el libro de Burgoa. ¿Y una palabra o una frase que describe a Jorge Martínez? Yo pienso que para mí la palabra y que me describiera sería la paciencia. Sí, definitivamente. Paciencia o templanza, yo le diría, ¿no? O sea, porque sí, para mí yo creo que las personas que me conocen y quienes me conocen aún más saben que soy una persona bastante paciente en cualquier trabajo, familia, etc. Sí, no, me queda duda, digo, lo que te conozco, mucho que te conozco, de verdad creo que eres una persona muy centrada, muy templada y sobre todo súper antiestrés, o sea, y que creo que eso es difícil para una actividad que es la que llevas, y te felicito por cómo lo has logrado balancear en el tema de tu familia, en el tema de tu trabajo, en el tema de tus proyectos, y sobre todo pues en este tema de que estás abriendo brecha en un nuevo tema que seguramente ya en algunos años veremos qué más nos tienes preparados. Pero de verdad te agradecemos mucho, estamos muy contentos de haberte tenido. Creo que al final del día tenerte hoy como invitado es un placer, en el sentido de, pues eres un referente, ya estás consolidado, eres un referente, y definitivamente eres una parte de inspiración seguramente para muchas personas que te ven y que quieren decir, ay, a ver, el litigio, ¿cómo es? Pues, no es tan antiestrés como lo maneja el doctor, pero sí, seguramente creo que es algo muy grato, y de verdad te agradecemos. Les agradecemos, de verdad, muchas gracias por sintonizarnos. Yo sé que
como decíamos Jorge y yo siempre al final, aunque no lo crean, siempre nos queda más por platicar y todo, pero de verdad muchas gracias por sintonizarnos, sigan nuestras redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, TikTok, Spotify y en todas las redes sociales. De verdad muchas gracias por seguirnos y muchas gracias a Abogacía por este espacio, que sin duda yo creo que es algo muy padre para poder difundir pues todo este contexto, ¿no? Pues sí, muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Digesto. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.